¿Hay algo mejor que una tapa para conectar? Deja que la esencia de la comunidad valenciana te guíe. Prepárate para abrir tu mente y saciar tu curiosidad. Porque aquí, en Entre Tapas, cada episodio es una oportunidad para Crecer. Aprender. y conectarnos. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Tapas de Macom. Aquí estamos con otros dos nuevos invitados y unos invitados de lujo porque son del máster como nosotros, pero tienen una historia que contar, ya que ahora residen en Barcelona y todo, pero bueno, no me voy a adelantar, dejemos que los mismos protagonistas hablen, pero también tengo que presentar a mi co-dirijo. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio. El día de hoy, como te dijo mi compañero, tenemos dos invitados especiales que se han pegado un viaje exclusivamente para estar en el podcast, obviamente. Solo para eso. Solo para eso. A nada más. El viaje A de este verme. fin de semana fue A grabar con a Macom. grabar Ya, Entre ya Tapas. ahorita acabamos y se van. Entonces, no hay problema. Ya. Entonces, nada, chicos, preséntense, por favor. ¿Comienzas tú? ¿Comienzo yo? Piedra, papel o tijera. Vale. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Vale, empiezo yo. Bueno, nada, mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Borda. Estoy en el máster de Dirección de Comunicación Empresarial y Marketing. Ahorita, como le decía Juan, estoy en Barcelona porque estoy haciendo mis prácticas en SEAT y Cupra, en el departamento de comunicaciones. Estoy en el equipo de producto y eventos y llevo 3 meses en prácticas. La verdad ha sido una experiencia increíble. Es el trabajo de mis sueños. Trabajar en automoción siempre fue como algo muy puntual, como que me gustaba, ¿sabes? Como un sueño muy particular, y alcanzarlo a través de Macom, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, y sobre todo que he aprendido mucho en muy poco tiempo. Entonces nada, la verdad ha sido muy chévere el cambio de ciudad. Obviamente en Valencia ya tenía una rutina muy constante, y cambiar a Barcelona pues no ha sido fácil, pero ha sido también increíble. Gracias, Nico. Sigue. Gracias, Nico, por tu gran introducción. No, o sea, Te extendiste un poquito. un poquito nada más. Creo que tenía solo dos minutos para hablar. ¿Eran solo 2 minutos? Sí. Ah. Era un pitch. Era pitch. Bueno, mucho gusto para los que no me conocen. Yo soy Juan Collazos. Al igual que Nico, pues como lo dijeron Juan y Vanessa, yo estoy haciendo mis prácticas en Barcelona. Hace un mes y medio más o menos me fui para Barcelona. De hecho, estoy viviendo con Nicolás. Roomies. Somos roomies. Yo estoy haciendo mis prácticas en una consultora, pues es una consultora contable, financiera además, y están abriendo el departamento de consultoría de marketing. Entonces, pues nada, estamos abriendo ese nuevo servicio en la empresa, en un lugar donde se aprende mucho, todo el tiempo está aprendiendo. Ahorita estoy haciendo todo lo que es páginas web, cosa que no sabía hacer. Entonces, pues nada, es un constante aprendizaje todos los días. Pues nada, Barcelona, una ciudad muy linda, una ciudad muy movida, totalmente diferente a lo que es Valencia, una ciudad muy similar a lo que es Bogotá. Entonces nada, aquí estamos dándonos un paseíto, solo para venir a grabar con Macom, únicamente. Perfecto. Y como siempre en cada episodio traemos a Jorge para que hable sobre, no sé, sobre prácticas. A ver, yo vengo a dar un punto de vista distinto al que tienen ellos, pero siempre vale la pena escucharlo, ya saben. Bueno, yo creo que quiero hacer una pregunta a ustedes dos específicamente, y es cómo dieron con estas prácticas, cómo fue el proceso, si antes les negaron otras prácticas o empieza tú, Nico. ¿Empiezo yo? Bueno, vale. Nada, sobre diciembre creo que fue, más o menos, el año pasado, llegó una oferta de hacer una inscripción para SEAT. Yo no había pensado mucho en el tema de prácticas, la verdad. Llegué, disfruté de los primeros meses del máster, y cuando ya tenía la TIE, empezó a salir todo este tema de buscar prácticas, que si LinkedIn, que si haga la hoja de vida, el CV, que si lo hago en este formato, en este otro. La verdad, yo construí mi CV en Canva. O sea, realmente no es algo súper elaborado. ¿Usas Canva? Yo uso Canva. Uso Canva. Wow, no puedo Qué creerlo. profesional. Nada de Illustrator, Photoshop. Y trabajas en SEAT. En ese mismo. O sea, por favor. Todo es Ya lo posible, saben, muchachos. ya lo Que saben. nos estás escuchando, si sabes usar Canva, puedes entrar a SEAT. El Exactamente. único límite eres tú. Y bueno, salió la oportunidad de hacer la inscripción para un programa de prácticas que tiene SEAT puntual, se llama Kickstart Program, y ahí se pueden inscribir a diferentes como partes de la empresa. La empresa abre un montón de cupos para diferentes áreas, y es aplicar, pasar varios filtros hasta que ya pues, llegas
al Fueron, puesto. fueron como 5 filtros, ¿no? 4. Fueron como 5 filtros. Yo recuerdo que estuve en Madrid para Año Nuevo. Realmente pasé Navidad en Madrid. ¿Qué pasa, Juan? Que te no te inquieto. No, es que No, sobre estoy todo estoy inquieto es por el tema de que tú lo hiciste ver como tan fácil lo de las prácticas. ¿Por qué? Porque voy a decir la verdad. Tú fuiste el primero de todos nosotros. Sí, Los de esta- todos. y creo que y una gran empresa. O sea, como gran tú lo empresa. dijiste fuera de cámaras a todos, cumplí un sueño. Sueño 100% realizado. Y lo que tú dices es verdad. Yo lo hice ver fácil. No es nada fácil. No. Recién salió la inscripción del programa. Yo recuerdo que yo venía de Madrid en el AVE. Me llegó un correo de que había pasado el primer filtro. Y llamé a Juan. Juan estaba de viaje con Nosotros estamos Jorge. en la Plaza de Bélgica, tomando En cerveza. Brujas. Sí, Ellos en Brujas. estaban de viaje en Brujas y llamé a Juan y le dije, negro, me acaban de aceptar en el primer filtro de SEAT. Y sinceramente, para mí era un tiro al aire. Yo no pensé que se me fuera a dar, pero lo rellené el formulario, pues por lo que hablamos. Es un sueño, pero sentía que me faltaba mucho para poder llegar ahí. Necesitaba como más experiencia, pero pues no me cerré a la posibilidad de que fuera a salir. Entonces por eso rellené el formulario. Recuerdo muy bien que llegué a Valencia de nuevo para pasar 31, me dio COVID. Estuve el fin de semana del 31 de diciembre con COVID. El 1 de enero en la plaza del ayuntamiento me sentía fatal, pero bueno, y ahí empezó. Fue un viaje como de 2 semanas, entre filtro y filtro, o 2 o 3 semanas, en el que cada 8 días o cada 5 días empezó a llegar un correo con otro filtro que había pasado, otro filtro, hasta que llega el momento más determinante, que es el tema de la entrevista. Yo recuerdo muy bien que estaban ustedes dos en casa, nos quedamos en mi apartamento, en un piso, de domingo a lunes. El lunes yo tenía la entrevista, tenía la entrevista como a las 2 de la tarde, nos habíamos levantado como a las 11, y yo bañarse rápido y medio arreglarse. Pero esos son detalles que no tienes que contar, o sea, Para O poder sea, tomamos y nos si él emborrachamos, pudo, nada. Si él pudo, ustedes también Exacto, pueden. exacto. Como digo, Jorge. Y no fue sino nada, una entrevista muy, muy corta, realmente fueron 25 minutos de conversación en que me preguntaron lo básico, dónde estudié, qué estudié, por qué entrar a SEAT, ¿sabes? Como muy preguntada de currículum. Ujú. Y luego me dijeron, bueno, en 10 días te avisamos. Y fueron 10 días de mucho estrés. O sea, ellos uy, me no se lo vieron, aguantaba uno. era todo el Y tiempo estaba esperando muy el mamón. correo, porque pues es que calculen, Mamón, es cansón, la molesto. oportunidad de su vida y les dicen Pesado. 10 días, en 10 días te avisamos si sí o no. O sea, en ambos casos me iban a avisar. Era un montón de ansiedad de por medio. Y bueno, pasaron los 10 días y recuerdo estar en la casa. Me habían llegado un montón de correos. Yo siempre miraba y abría el correo, tal, no había llegado nada. Y llegaron en fila 5 correos y el último era de SEAT, que ya había pasado. Obviamente, pues muy emocionado, llamé a mis papás, tipo 3 de la mañana eran en Colombia y los desperté, no durmieron más. Y ahí empezó la aventura que llevo hasta ahora, que me ha enseñado muchísimo, que he aprendido un montón y que espero seguir cumpliendo metas y cumpliendo sueños, porque ya cuando llegue a SEAT, a partir de ahí, el cielo es el límite, ¿sabes? Claro. Entonces, Y sobre todo llegaste a la Poético. ciudad Sí, muy de, fuerte. de donde y llegué a la ciudad en la que siempre me había imaginado visitar, pero nunca vivir, que es mi ciudad favorita en el mundo, porque es la ciudad de mi equipo favorito de fútbol, que es el Barça. Me dio la posibilidad de ir a ver los 2 partidos. Lastimosamente el equipo no es el mejor ahorita, entonces no hubo mucho que hacer ahí, Gracias. pero eso va acompañado de ese gran sueño de haber entrado a SEAT, de poder trabajar en Barcelona, y pues ahí se complementan muchas experiencias que he podido vivir hasta ahora. Claro, y por lo menos en un mes y medio después, o un mes, que apenas no se le presentó las fechas, llegaste vos. Y con 2 panoramas, ¿no? O sea, que estabas como con algo aquí y después te llegó esa oportunidad. Esa historia. O sea, es que es algo bastante Bueno, curioso, la verdad. sí, mis prácticas llegaron de una forma bastante
diferente a la de Nico, Ajá. porque yo conseguí unas prácticas con Macom. Yo iba a estar haciendo este trabajo del podcast y demás. Este proyecto yo lo iba a sacar también adelante en compañía de Juan. Pero, pues nada, por cosas de la vida, sí fue un proceso, como lo decía, bastante diferente al de Nico, porque sí fue un proceso en el que era mandando hojas de vida a todos lados, por LinkedIn, todos los días mandé 5, 6, 10 hojas de vida y rechazos por todos lados, o no contestaban, o no, sí, gracias, bueno, te agendamos una entrevista, no pasabas a la segunda, bueno. Y creo que es un proceso por el que muchos hemos pasado. Y nada, cuando me salen las prácticas con Macom, eso fue, ponle que un lunes, y el martes, sí, el siguiente día, Sí. me llaman de Barcelona, como, hey, vimos tu hoja de vida, nos interesa. Y yo, bueno, mi jefe me empezó a hablar, a contar cuál era el proyecto. Claro, me empieza a endulzar el oído, porque ellos trabajan ahorita con el deporte motor, con el automovilismo, el sport racing, y es algo que a mí me encanta, algo que a mí me fascina, y claro, ahí me endulzó el oído, yo me voy de una vez. Yo lo primero que hice fue, creo que, hablar con Camilo, cancelé pues con Macom y me fui a Barcelona. Eso fue el 16 de Man llegó a Barcelona el marzo, 15 de marzo. 15 de marzo, 16 porque estaba cumpleaños mi Ah, hermano. sí, Ah, 16. 16 de marzo. Nada, es un lugar, lo que les comenté, donde se ha aprendido bastante en temas de diseño web por ahora, pero es una empresa que promete mucho, una empresa que tiene muy buenos contactos, una empresa con mucha proyección en el ámbito del marketing, en el ámbito empresarial, tiene muy buenos clientes, tiene muy buenos contactos. Y mi jefe es lo mejor. De hecho, nos invitó a mí y a Nico a una carrera que se celebró en Barcelona hace como 3 semanas, yo creo. En el 3 circuito de semanas, en el Cataluña, circuito de donde se Cataluña. corre la Fórmula 1 ahorita en junio. Sí, y ahí a lo que fuimos fue a las pruebas de los carros del Le Mans. Entonces, pues, claro, nosotros allá felices, escuchando los carros, viviendo toda la experiencia dentro de un circuito de Fórmula 1. 4 horas de, 4 horas de eventos. ¿Cierto? de eventos, pero también pesado. Pesado, mucho calor, pero una super experiencia. Porsche GT3 todo el tiempo. Íbamos a ver solo Le Mans, terminamos viendo Porsche, terminamos Sí, ¿sería pasando no por los box, sino por, ¿cómo se llama eso? El pit lane. El pit lane. Entonces, claro, eran todos los sitios de experiencia de cada escudería. Bueno, una experiencia increíble, Como un brutal. niño en Navidad. Tal Tal cual. cual. Para Juan, que es Sí, enfermo yo con era- los carros. Yo era feliz, yo. Brutal. Y yo, bueno, yo un poquito nada más también. Claro, por eso te digo, y además, Jorge, tú también estás acá, porque es que queremos colocar expectativa y realidad. Vale. ¿Por qué? Mucho gusto, soy la Porque realidad. porque, como le dije a Nico, él lo hizo ver tan fácil, pero no es nada fácil. Y tú eres la gran prueba de eso. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa? No le A ver. recuerde. Dinos tus sentimientos. Recuerdos de Vietnam. A ver, para todos los que nos están viendo, les voy a hacer principalmente una pequeña recomendación. Y es, no se duerman a la hora de enviar CVs. Porque al principio, cuando ellos empezaron a mandar CVs, yo en ese momento no había empezado a mandar. Cosa que pues me jugó en contra. ¿Por qué? Porque tuvieron, no sé, como 2 meses, me estaban mandando CVs, yo no, claro, lo rechazaron, pero fueron adquiriendo como más conocimientos para mejorar la hoja de vida, para, no sé, cambiar técnicas. Entonces fue 2 meses que yo perdí para poder mejorar mi hoja de vida y poder que, no sé, tratar de que me llamaran. El punto es que he estado trabajando en mis estudios de Macom, claramente, y en mí, claramente. Obviamente, pues he seguido mandando hojas de vida. Gracias, pues ahora la experiencia que tengo ha mejorado mucho. Me han llamado de distintas partes, ha habido un poco de interés y pues estamos todavía en búsqueda de prácticas, pero ya casi estamos a nada de poder materializar. Moraleja de la situación, envíen CVs Envíen rápido. CVs rápido, así ya saben. Así no tengan ni la Exacto. tarjeta. Así no tengan nada, envíenlas, por favor. O sea, probablemente les vayan a decir como 8.000 no, como a mí me han dicho. Y No, sobre pero- todo, arriesgarse a lo que sea. Exacto, ¿Sabes? como lo dijo Daniel en el anterior podcast. Si con 20 no pueden, manden otras 40, 80, manden 100, o sea, no desistan. Eso. Porque en algún momento se les va a dar, o sea, eso ya va a ser un hecho. Recomendación, sigan enviando. Yo sé que va a ser en un momento muy harto, va a ser como ya no quedó nada de verdad que está pasando,
Ese es el momento en el que más tienen que enviar. Sigan enviando. Nunca Y paren. además que hay que entender que es un momento muy determinante porque mandar un CV asusta. O sea, es normal el miedo que uno puede llegar a sentir por el rechazo, ¿sabes? Como, Yo creo que más que miedo, te da miedo de pronto el primer CV, el tercero, la primera semana. Exacto. Ya después de que recibes tanto rechazo, ya es la desesperación que te obliga a enviar a el todo tema lado. es que conmigo, que volvemos al mismo tema que tú dices, que lo hice ver muy fácil, es que yo solo mandé uno, ¿sabes? Entonces yo le decía a Juan, a mí donde no me salga lo desea, primero, pues que cagada, me toca empezar a mandar a más empresas, pero segundo, como empecé a pasar filtros, pues el rechazo me iba a dar el doble duro. Claro, Eso es muy heavy. y eso es lo que está pasando mucho con los estudiantes de aquí, o sea, tenemos plazo hasta diciembre. Pero yo, por ejemplo, yo llegué un mes después porque yo tenía que estar en Colombia por un tiempo. Regresé, estoy haciendo los 3 meses que me dan de contrato, gracias, Marco. Y también tengo que entender que antes de irme, fue una semana antes de que Juan se fuera a Barcelona y también apenas llegué, Vanessa y yo lo llamamos y también hablamos con Fernando, que es otro compañero en conjunto con nosotros que habían armado como el conjunto del podcast y la estructura del nombre del podcast. Pedimos su permiso creativo y así de cierta forma el concepto en estos ya 7 capítulos ha dado de qué hablar. Van 7 capítulos. Este es el 7º capítulo. Yo he estado Wow. como en 5. Porque es el icono. Ahora es la mascota del podcast. De Macom. Exacto, runcho, exacto. Y yo creo que ya para ir terminando, chicos, ya es como la parte de cómo han hecho con el máster desde allá. Bueno, No, pues y el lo máster único. no, o sea, sí se ha sido muy exigente, se ha sido muy exigente. Son pues las clases los viernes, nosotros terminamos, nuestra jornada laboral va casi de 8 de la A mañana a 5. 4, Cuatro, así 4 y cinco. media, 5. Entonces, claro, terminas de trabajar y conéctate a clase. Los sábados, pues nos toca también levantarnos a la clase. Entonces, no ha sido difícil, pero sí tiene su exigencia, su importancia, como, pues, como lo son todas las clases de una maestría de Macom. Entonces, pero creo que nos hemos sabido organizar, más que todo eso, yo creo que orden y la organización en Yo tu horario. siento que es tener responsabilidad con ambas cosas, ¿sabes? Porque si bien es cierto que te acoplas a una rutina laboral en la que de lunes a viernes estás concentrado 100% en la oficina y luego te salen viernes y sábado académico. Es decir, pasamos de nosotros estar aquí en Valencia sin hacer nada, sin hacer nada, Trabajando en ti mismo. trabajando en un amigo, como dice Yo me Jorge, deprimí. Yo lo que Haciendo como nada. que no hacía nada. de lunes a jueves, porque viernes y sábado teníamos las clases, a tener toda la semana llena excepto el domingo. Entonces nosotros el fin de semana no queremos hacer nada, no queremos salir nada. Porque es que piensen que terminamos la jornada laboral, como dice Juan, a las 5 y luego te conectas hasta las 8 de la noche. Nosotros o vamos a comer o vamos al gimnasio y tal, y luego el sábado levántate a las 9 de la mañana a conectarte hasta mediodía. El sábado está uno reventado y no quieres hacer nada. Es un ritmo pesado, pero pues siento que es ya la responsabilidad de ambos de poder cumplir con ambas cosas. Es el reto con el cual uno llega, que ya usted no tiene el contexto porque está publicando otro capítulo, pero eso lo que hablamos es un giro de 360 grados de tu vida, o sea, que Exactamente. llegas a estar en un entorno nosotros en Colombia totalmente distinto, un entorno inicial apenas llegamos y otro entorno cuando ya tienes prácticas y después otro entorno cuando ya decides, en tu caso, o irte o quedarte o experimentar o ver qué haces con tu vida. Son En menos muchos de un giros. año yo he tenido Es que tres Totalmente. modos de vida. Vamos Exacto. 8 meses. Con respecto a eso, ¿cómo fue la manera de ustedes para adaptarse? Porque vale, el estilo de vida de acá de Valencia es muy diferente al que hay en Barcelona. ¿Cómo fue como Ok. su Pues, choque? digamos, en ese sentido, yo digo, a mí no me ha tocado ir como una sede en el centro de Barcelona porque yo trabajo en la planta, que es en Martorell, queda como a 40 minutos en carro. Entonces hay unos buses que transportan a los funcionarios de la empresa y es en un horario como si fuera un colegio. Claro, Yo me levanto a las 5:40 de la mañana y el bus me recoge a las 6:40. Entonces, en cuanto a lo de adaptación, yo creo que ha sido más adaptarme a la cultura de mi empresa porque paso mucho tiempo en la planta y no tanto en convivencia con la ciudad. Juan si va más a la oficina, se tiene que subir al metro, tiene que, o sea, ¿Por más dejar hablar?
Tú eres Juan, habla. No, no, digo como No, sí, por, pero sí, es por verdad. esos dos puntos de vista. No, sí, por mi parte, creo que yo una vez lo hablé con Jorge, y es que, y lo hablamos con Nico hoy, Valencia es muy calmada, muy tranquila, es una ciudad muy quieta. Sí. Y Barcelona es lo más cercano a Bogotá, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, para mí no fue como difícil el cambio, fue más difícil acoplarme a Valencia que acoplarme a Barcelona, para mí. Porque sales del metro, haz de cuenta que es el mismo Transmilenio. Claro, más ordenado, más seguro, mejor, sobre todo seguro, más puntual, todo, más organizado. Pero es el mismo ritmo de vida de Barcelona, perdón, de Bogotá. Y uno sale y ves a Bogotá. El ruido, los carros, las personas, todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo hay ruido, es una ciudad muy activa. Entonces siento que en ese punto no fue muy difícil. Bueno, entonces yo creo que esperamos que ya en el próximo capítulo, en el próximo, ya nuestro compañero, la mascota de Macom, gran amigo Jorge, ya tenga también prácticas como nosotros. Y si ustedes son de nuestro máster o son del siguiente temporada, tengan en cuenta lo que les dicen y nunca desistan. Y de antemano, gracias por acompañarnos, chicos, gracias. Nos vemos en la No, gracias a próxima. ustedes. No, gracias a muchas ustedes. gracias a ustedes por traernos, Allá por en casa, invitarnos. nada, aprovechar las oportunidades. Sin duda alguna es eso. Aprovecharlas al máximo. Listo, hasta luego, que estén muy bien, chicos. ¿Hay algo mejor que una tapa para conectar? Deja que la esencia de la comunidad valenciana te guíe. Prepárate para abrir tu mente y saciar tu curiosidad. Porque aquí, en Entre Tapas, cada episodio es una oportunidad para Crecer Aprender y conectarnos.